¿Cómo están amigos? Los saluda José Canales en nombre de abogaclass.com, tu plataforma de eventos jurídicos. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a una expositora de primer nivel. Permítame presentarla. Ella es la doctora Yanira Díaz Valdivia. Cuenta con una amplia experiencia en los temas de arbitrajes laborales, habiéndose desempeñado como secretaria arbitral y es abogada por la Universidad Las Peruanas, miembro de la Asociación Ética y Derecho de Arequipa. Cuenta con un diplomado en antropología por la Universidad Católica San Pablo. También ha desarrollado cursos de Provida con el Arzobispado de Arequipa y bueno, en el campo del derecho tiene una amplia experiencia en el derecho laboral, notarial y registral. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Yanira Díaz Valdivia. Bienvenida Yanira a abogaclass.com. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Canales. Muchas gracias por permitirme ser parte de Abogaclass, Class, poder brindar un poco de los conocimientos que tengo y estoy lista para comenzar cuando usted lo disponga. Excelente, gracias Yanira. Entonces, si podrías por favor compartirnos tu pantalla para poder ver las diapositivas y puedes iniciar la conferencia. Yo te aviso, a ver si ya la podemos ver. Sí, a ver la primera diapositiva. Sí, ya vemos las diapos. Me parece que es la segunda la que está apareciendo. A ver, tenía problemas con el audio, ahora ya No, sí, sí, creo que ya se te está escucha. resuelto. Sí, pero no estamos viendo las diapositivas. Ya, sí, sí, estoy volviendo a compartirlas. Ya, Había habido un problema. no hay Ya problema. debe estar. Esperamos, a Ya, me ver. confirma, doctor Canales, Sí, a ver, que ya se pueda ver. un segundito. Aún no. Aún no las vemos. ¿Está a compartir toda la pantalla? Sí, sí, está Ahora sí, todo. ya, ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Listo, Yanira, entonces Ujú. te dejamos. Adelante, por favor. De nuevo, muchas gracias. Espero que estos pequeños conocimientos puedan ayudar a los que están dentro de este mundo del arbitraje laboral, quizás con algunos tips, con algunos pequeños datos que puedan apoyarnos y los que no, estoy segura que después de esta ponencia van a poder sentir ese gusto por el arbitraje laboral. Es un tema muy bonito. A mí realmente me ha gustado mucho trabajar en él y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Titulado El arbitraje laboral en la negociación colectiva peruana. Vamos a centrarnos de manera específica en la negociación colectiva. Sin embargo, vamos a dar matices del arbitraje y la negociación en general, porque así vamos a poder comprender mejor el fondo. ¿Qué es el arbitraje? Es un mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos, porque este se le otorga a un tercero totalmente ajeno al conflicto en primera instancia, totalmente ajeno a todo lo que tenga que ver en este conflicto, a que pueda dar una solución. Obviamente, después de su designación, va a estar totalmente inmiscuido dentro de la solución de este conflicto, pero como lo repito, antes es una persona totalmente ajena.
y aceptan, obviamente, su decisión vinculante. Al estar hablando de la negociación colectiva, nos referimos que quien acepta la decisión vinculante es el empleador y el trabajador, generalmente constituidos dentro de un sindicato o un grupo de trabajadores. ¿Y qué es la negociación colectiva? Nos podremos preguntar. Es el instrumento a través del cual los trabajadores y empleadores de una empresa resuelven o intentan resolver sus conflictos laborales, ¿no? Aquí nos preguntamos, ¿y por qué intentan? Porque vamos a ver que para llegar en sí a tener el convenio colectivo patente, donde ya pueda ser, digamos, de una manera disfrutado por todos los trabajadores, va a tener que suceder algunos mecanismos para que esto pueda suceder. Entonces, intentan resolver o de plano lo resuelven de la manera más simple siguiendo el procedimiento en general. Para ello vamos a hablar del amparo normativo de la negociación colectiva y el arbitraje. Primero nos remitimos a la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, en su convenio 98 nos otorga el uso de procesos voluntarios dentro de la negociación colectiva para poder llegar a una resolución de conflictos. Tenemos que mencionar que dicho convenio está ratificado por nuestro país. También tenemos el convenio 154, que dice que se permite el uso de la conciliación y arbitraje dentro de la negociación, siempre que se asuma de manera voluntaria. Este tema es un poco controversial porque vamos a ver que dentro del derecho, como es común, nosotros que estamos metidos en este mundo, sabemos que siempre existen dos posiciones dentro de la doctrina para tratar algunos temas. Esta no es la excepción. Dentro de la negociación y el arbitraje también existen dos tipos de posturas respecto de ello. Y en este convenio nos indica que es de manera voluntaria. También tenemos que resaltar necesariamente que este convenio 154 no ha sido ratificado por el Perú. Sin embargo, como podemos ver, las demás normas legales que nos amparan, digamos que se agarran de ahí para poder ser, ¿no? Ahora continuamos con el carácter constitucional peruano, la norma constitucional, que su artículo 28 reconoce expresamente el derecho a la negociación colectiva. Es un derecho constitucional reconocido, ¿no? El cual no puede ser violado. Es una máxima dentro del derecho laboral que el derecho de negociación colectiva esté dentro de los derechos constitucionalmente reconocidos y expresos. También fomenta las formas de solución pacífica de los conflictos laborales. Por ahí ya vamos viendo que va apareciendo el arbitraje dentro de ellos. Todo esto amparado en nuestra Constitución. Continuamos con el texto único ordenado y el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En su artículo 61 nos indica que si no se llega a un acuerdo, podrán someterse a arbitraje, ¿no? Este es un artículo conocido, no voy a señalar mucho de la norma porque es fácil poderla nosotros coger y dar lectura. Lo que vamos a hacer un poco es explicar algunos aspectos importantes dentro de ello. Y en el reglamento, los artículos 46, 47 y 49, que posteriormente vamos a darnos cuenta de qué se trata. Y aquí tenemos para comenzar el amparo normativo respecto de ello. Ahora, el arbitraje en la negociación colectiva. Como sabemos, el arbitraje no solo se utiliza en la negociación colectiva, ¿no? Eso, tenemos la Ley General del Arbitraje, que es el pilar del arbitraje en el Perú, donde supletoriamente también se toman algunas normas cuando existen vacíos referentes de la negociación colectiva y el arbitraje. Ahora vamos a conversar sobre ello. Es un mecanismo determinante que permite la solución de conflictos en materia de negociación colectiva, donde se deja al albedrío de un tercero imparcial la resolución del conflicto. Una vez más, hablamos de un tercero que es el que va a resolver este conflicto que lamentablemente o quizás afortunadamente de la forma en que lo veamos, no pudo haberse resuelto previamente hasta llegar al arbitraje, que en las posteriores diapositivas y en la posterior ponencia podremos ver de qué se trata esto antes de
iniciar un arbitraje. Por el momento continuamos con los tipos de conflicto en la negociación colectiva, que puede ser de derecho, donde se discute la aplicación o interpretación de una ley. Como es común dentro de nuestro mundo jurídico, existen infinidad de leyes, infinidad de reglamentos, infinidad de normas y algunas veces resulta difícil saberla aplicar o interpretar. Entonces siempre se recurre a sentencias del Tribunal Constitucional, existen plenos casatorios, incluso el Ministerio de Trabajo saca como unas balotas de preguntas donde a veces intenta resolver algunas dudas respecto del derecho que tengamos. Esto sería un conflicto de derecho. Y como segundo tipo de conflicto tenemos un conflicto económico. ¿Qué quiere decir un registro económico? Resuelve el conflicto que suscita por diferencias relativas a la determinación de derechos y obligaciones futuras. Como podemos saber, ¿no? El convenio colectivo tiene dentro de su contenido una infinidad de derechos y que van para los trabajadores de manera futura. Esto también lo veremos más adelante. Sin embargo, ya tenemos en claro que existen dos tipos de conflictos, el de derecho y económico, y más nos vamos pegando a que nosotros vamos a hablar sobre este conflicto económico. Tipos de arbitraje en la negociación colectiva. Según la norma, tenemos tres tipos de arbitraje. El voluntario, que es el que se realiza de común acuerdo entre las dos partes, hablando específicamente entre el empleador y entre el trabajador, que en este caso está agrupado dentro de un sindicato, un número de trabajadores, y los dos de común acuerdo convienen en llevar este diferendo a un arbitraje. El obligatorio es el impuesto por el Estado. Entonces podríamos decir de qué manera puede ser obligatorio un arbitraje, ¿no? O sea, en qué situación en concreto tendríamos un arbitraje obligatorio. En ese sentido, podríamos poner de ejemplo que, por ejemplo, que los operadores portuarios tuviesen una huelga, ¿no? O la naturaleza de sus funciones es tan importante que no pueden dejar de laborar. En ese caso es donde se da un arbitraje obligatorio impuesto por el Estado. Y más adelante vamos a ver algunos otros casos, pero ese podría ser un ejemplo, ¿no? Que la naturaleza de las funciones no permite que éste no pueda mantenerse sin tener, no pueda estar la negociación larga, no pueda alargarse, no pueda extenderse, no pueda llegar a otro puerto, no puede haber huelga. Entonces, en este caso, el arbitraje obligatorio. Y por último, y del que vamos a ocuparnos mucho más, es el arbitraje potestativo. Y también vamos a hablar de toda la relevancia jurídica y doctrinaria que tiene que es en el que específicamente existen dos tipos de corrientes respecto de él, ¿no? Que faculta a una de las partes a someter el conflicto a un tercero. ¿Esto qué quiere decir? Que o bien el empleador o bien el trabajador, por medio de su sindicato, es el que parte de ellos someter un conflicto a un tercero. Las razones por las cuales pasa esto, vamos a verlo más adelante, pero entonces aquí estamos viendo que el arbitraje potestativo es cuando una de las partes es la que somete el conflicto a un tercero. Obviamente, al fin y al cabo podemos ver que también es voluntario si es que la otra parte acepta. Ahora la otra parte puede de plano rechazarlo o no puede rechazarlo, lo veremos más adelante, pero esta es un poco la discusión que existe respecto del arbitraje potestativo, del que vamos a tomarnos un poco más de tiempo en hablar. Continuamos. Solución de conflictos laborales. ¿Cómo se soluciona un conflicto laboral? En este caso, el de la negociación colectiva para un futuro pliego de reclamos y una futura convención colectiva, que es de lo que vamos a hablar específicamente aquí. Empezamos tenemos la autocompositiva, que es la negociación colectiva por la cual, que ya hablamos un poco al inicio de la exposición, que es la negociación colectiva. Y después tenemos la heterocompositiva,
que es el arbitraje, donde ya lo explicamos que una persona totalmente ajena en un principio es quien va a resolver este conflicto laboral. ¿Cómo es la autocompositiva y la negociación colectiva? Tenemos el trato directo, la conciliación y la mediación, que son las etapas de una negociación colectiva, que ya vemos que según la norma está ahí especificado cuál es la secuencia de ello, ¿no? Y por último, traje voluntario, obligatorio y potestativo, que es el que hemos hablado. Entonces, de esas dos maneras podríamos solucionar un conflicto laboral. En este caso estamos hablando de una negociación colectiva, que como bien su nombre lo indica, las partes van a tener que negociar y sentarse a una mesa para poder eh, proponer sus, eh, sus pretensiones, ¿no? En el derecho, en el caso de derechos futuros, junto con el empleador, ¿no? En este caso laboral. Entonces, tal cual y literalmente es sentarse en una mesa para poder conversar de acuerdo de qué es lo que se propone, qué es lo que no se propone, qué es lo que se podría dar, qué es lo que no se podría otorgar. Para esto también la norma contempla que tanto el sindicato, en este caso los trabajadores y el empleador, la empresa, estamos hablando del ámbito privado, posteriormente mencionaremos un poco del ámbito público, pero pueden tener, tanto el empleador como el trabajador, pueden tener unos asesores externos, un abogado, alguien que pueda también participar de estas reuniones y poder dar su punto de vista respecto de su materia en específico, ¿no? Todo esto por mediación de la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Que es la que tiene que tener en cuenta todo este trámite de negociación colectiva respecto de la materia laboral. Entonces, ¿qué se hace en la negociación colectiva, no? Entonces, como bien sabemos, tenemos que presentar un pliego de reclamos para que mediante este pliego de reclamos, posteriormente, después de pasado todo el trámite, existe una convención colectiva, que es el conjunto de derechos para los trabajadores. Entonces, antes de iniciar la negociación colectiva, hay que enviar este pliego de reclamos al empleador. Como cabe resaltar que, como hemos mencionado minutos atrás, la negociación colectiva no es un derecho constitucional. Por lo tanto, este pliego de reclamos presentado a la empresa tiene que sí o sí aceptarlo. Puede existir el caso, y efectivamente ha existido el caso, en que la empresa no le ha dado la gana, podríamos decirlo coloquialmente, de aceptar y no lo ha recibido. En el caso en que no sea así, por medio de la autoridad de trabajo se hace la notificación de pliego de reclamos para que posteriormente puedan resolverlos para ver cómo va a salir el convenio colectivo finalmente, ¿no? Cuál es el fin de toda esta negociación. Un conjunto de derechos para los trabajadores, de mejoras en el ámbito salarial, ya vamos a ver en todos los temas. Para ello se tiene que constituir una comisión negociadora. ¿Por qué? Porque obviamente no va a ir todo el sindicato, ¿no? No sabemos de cuántos podría ser, un ejemplo, ¿no? Obviamente hay de más, hay de menos, digamos que son 300 personas en un sindicato y no va a ir los 300 a conversar con el gerente legal, con el asesor legal, sino tienen que buscar una comisión negociadora, ¿no? Viendo la experiencia, siempre he visto que siempre en este sentido los sindicatos tienen mucho cuidado en saber escoger quién va a ser su comisión negociadora, ¿no? Hay algunos trabajadores que tienen ciertas habilidades en el lenguaje, ¿no? Cierta forma de hablar, tienen ciertos conocimientos. También el sindicato se preocupa que durante el año, dentro de las actividades que realizan como tales, existan capacitaciones hacia ellos por expertos para poder saber negociar, para poder saber sobre leyes, para saber hasta dónde se puede solicitar algo, hasta dónde no, que constituye un derecho, que constituye una violación del mismo, etcétera. Entonces, las personas idóneas resultan ser los que van a integrar esta comisión negociadora. Después se solicita información respecto del estado de la empresa,
en este caso económica, ¿no? Sobre el desarrollo anual para poder así seguir con la negociación. ¿Qué hace durante la negociación? Se presenta el pliego de reclamos, como les digo, se tiene que recibir, en este momento ya está recibido y se tiene que valorizar las peticiones que están dentro de ese convenio. Y existe la negociación directa y una conciliación. Podría ser también llegar a un acuerdo entre las partes o una mediación. En este caso, quien actúa de mediador es la autoridad de trabajo, que podemos decir que no es una persona ajena porque desde el inicio de la negociación colectiva, la autoridad de trabajo ha tenido conocimiento de cómo va a desarrollarse la negociación colectiva. Entonces, podría mediar entre las partes, ¿no? ¿Qué pasa en una tercera instancia? Si de no llegarse a un acuerdo, los trabajadores podrían realizar una huelga. Como sabemos, la huelga también es un derecho constitucional y pueden ejercerla, hacer uso de ella según lo vean conveniente y obviamente actuando de manera legal según los requisitos de ley para la misma. Si no es así, se puede ir por un arbitraje, ya sea voluntario, potestativo u obligatorio. Principios del arbitraje. Obviamente está el de oralidad, ¿no? El de oralidad que también tenemos que tener en cuenta que las personas del sindicato, los trabajadores, no tienen, al no ser expertos en este tema, ¿no? Al no ser abogados, digamos, no lo van a hacer todo de manera escrita simplemente, ¿no? Sino ellos también tienen su derecho de expresarse, de hablarlo, y obviamente la parte empleadora también, y en el arbitraje es así. Porque cuando más adelante vamos a ver las partes del arbitraje para tenerlo en cuenta, dentro de la audiencia de pruebas, el informe oral, las partes efectivamente realizan sus peticiones, realizan sus informes de manera oral. El principio de lealtad, que el que debe regir no solo en el derecho, ¿no? Sino en todo sentido. En la sencillez, porque no puede existir cosas que no puedan ser capaces de entenderse dentro de este ámbito de negociación empleador y trabajador, ¿no? Impulso de oficio, celeridad, ¿qué es lo que se quiere, ¿no? La celeridad, porque lo que buscan los trabajadores, ¿no? Es ya tener su convenio colectivo y poder mostrar ese triunfo dentro de los compañeros del sindicato, ¿no? O sea, también me ha tocado ver todo lo que hay detrás de una negociación colectiva en el ámbito sindical y obviamente también en el ámbito empresarial, pero dentro del ámbito sindical no existe esa esa preocupación, entre comillas, de todos los trabajadores, de saber cómo van las negociaciones, si van a aceptar lo que hemos propuesto, y siempre hay todo eso. Entonces lo que se tiene que hacer es tratar de que esto se realice en el tiempo adecuado, según lo que manda la ley, para que podamos pasar esta parte, ¿no? De una manera idónea. El principio de inmediación, que también están dentro quizás de los principios generales del derecho y que se aplican específicamente en el arbitraje, ¿no? Y algunos más, he querido poner solamente algunos que me parecen un poco más importantes, pero definitivamente existen más que también nos ayudan para llevar un arbitraje de manera idónea. Continuamos con el arbitraje potestativo, como le dije, el que nos toca hablar un poco más. Desde el año 2011, con la promulgación de la norma que incorpora este tipo de arbitraje, es la 14-2011. Esta regulación no se da por iniciativa legislativa, sino a raíz de un recurso de agravo constitucional interpuesto por el Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao. ¿Qué quiere decir? Desde el año 2011, recién se incorpora este tipo de arbitraje de manera específica dentro de la norma, ¿no? Y como bien lo decimos, no es que haya sido iniciativa legislativa de alguno de nuestros legisladores, sino que
ha nacido a raíz de un recurso interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto de Callao, el cual concluye que a falta de acuerdo en cuanto a la negociación colectiva, este se determinará mediante arbitraje. Por tanto, el Tribunal Constitucional, la naturaleza del arbitraje es que se desarrolla el artículo 61, es potestativo. Leemos el artículo 61 y según esta regulación es un arbitraje potestativo. Ahora, existe como les dije, parte de la doctrina que no está de acuerdo con esto, ¿no? Que sugiere que no debería de haber una norma, como decir, anexa, sino que debería haber una reformulación de la ley, ¿no? Que debería de estudiarse completamente el tema del arbitraje y que no a raíz de este recurso de agravo constitucional se haya añadido, ¿no? Cosa que algunos juristas creen que no ha sido lo correcto, sino que debería de haber derogación de la norma y hacer una nueva con la aplicación de este arbitraje potestativo y no se llega a un acuerdo, pero de lo que estamos hablando ahora es de que está, de que se usa y para ello eh, se sabe que del año 2011 hacia adelante, en los próximos 5 años después de ese año, 223% se aumentó el número de arbitrajes potestativos en el Perú. O sea, digamos que esta norma incorporada, el Decreto Supremo 14/2011, catapultó de manera exorbitante el número de arbitrajes, ¿no? O sea, lo promocionó, que haya sido bueno o no, que realmente haya ayudado a la negociación colectiva. Podría ser que sí, podría ser que no, pero el hecho es de que se dio y de ahí comenzó a haber un poco más el uso del arbitraje que antes de esto no era tan común. También a raíz de esta norma, también incorpora la ley 14, la norma 14/2011, que los árbitros tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Entonces tienen que no puede ser que un árbitro pueda ser una persona que no haya tenido el estudio de arbitraje. Entonces, si es que no está dentro de este registro de árbitros, no podría ser árbitro. La sentencia concluye que a falta de acuerdo en cuanto a la negociación colectiva, se tome al arbitraje potestativo. Ahora vamos a ver este cuadro que es del Ministerio de Trabajo, el cual señala cómo es el procedimiento del arbitraje potestativo. Si ocurre un desacuerdo o mala fe, que es alguno de los supuestos, se solicita el inicio del arbitraje potestativo a la contraparte. Ahora, la doctrina también señala que cómo podemos señalar o nosotros decidir cuál es la mala fe, ¿no? O sea, no sería tan fácil decir existe mala fe y por eso es que solicito un arbitraje potestativo a la contraparte. No, algunos ejemplos que nos dan señalan que podría ser que el empleador no ha participado, ha faltado a algunas reuniones, digamos que no ha llegado a la hora adecuada, que no ha propuesto, que ha mantenido una actitud pasiva respecto de una negociación que, como su nombre lo indica, tiene que eh, regirse por ambas partes, pero podría ser que la mala fe esté dentro de ella, ¿no? O sea, todavía existen cuestionamientos, pero el hecho es de que el arbitraje potestativo funciona, se da y lo tenemos como parte de nuestro sistema jurídico laboral, ¿no? Se solicita el inicio del arbitraje a la contraparte, pasan 5 días, se designa árbitros, tanto el sindicato como la empresa, el empleador, designan cada uno un árbitro. Estos dos árbitros en común designan a un tercero que es el presidente arbitral. El presidente arbitral generalmente es el que toma a alguien de su confianza para que pueda hacer el papel de secretario arbitral, ya que existen procedimientos, resoluciones, hay que cumplir plazos, ¿no? Entonces hay que incluso hacer la logística porque simulando a una sala de audiencia de una corte de justicia, tenemos que tener un lugar donde vamos a poder desarrollar este arbitraje potestativo y poder realizar nuestros alegatos, nuestros
las propuestas, todo lo que necesitemos. Después de 3 días se instala. Desde el día de la instalación existe una etapa probatoria que es 30 días naturales. Después de 5 días se da la propuesta final y las observaciones. ¿Qué sucede dentro de esta etapa, no? Se tiene que tanto el empleador como el trabajador, por medio del sindicato, presentan ante el tribunal arbitral sus propuestas finales de convenio colectivo. O sea, redactado incluso tal cual va a quedar el convenio colectivo. Entonces, y obviamente no puedo yo presentar una propuesta final descabellada, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos temas jurisprudenciales donde se delimita esto, ¿no? Entonces, yo no puedo poner, miren, señores, ¿no? Artículo primero, la remuneración ya no será de 2.000 soles, sino será de 500.000 soles por cada trabajador. Obviamente que no, no. No podemos poner que que el transporte desde el lugar de trabajo hasta el lugar más cercano al domicilio sea en una avioneta. O sea, no cosas descabelladas. Debemos de saber que a pesar que no existe un marco donde regule específicamente y esto es lo único que podemos pedir en un convenio colectivo, sí sabemos que tenemos que hacerlo de manera razonable y viendo el estado de la empresa, no saliéndonos, no diciendo cosas descabelladas, ¿no? O sea, no creo que haya pasado, pero podría ser. Siempre tienen que existir el convenio de acuerdo a la realidad de la empresa y obviamente los trabajadores conocen a su empresa y la empresa conoce a sus trabajadores y obviamente también quiero ofrecerle lo mejor dentro de las posibilidades, ¿no? Después pueden existir después de estas propuestas, tanto el sindicato se notifica al sindicato la propuesta de convenio final al empleador y la propuesta del empleador se notifica al trabajador, en este caso a los sindicatos. Entonces, al ya tener estas dos propuestas, ellos las estudian, como les digo, siempre intervienen sus asesores, ya sea un contador, ya sea un abogado, de acuerdo a la naturaleza de las funciones de la empresa, no del sindicato, si es minero, si es textil, si es pesquero, etcétera, y se realiza observaciones. Entonces, siempre las observaciones que se entregan al tribunal arbitral son muy extensas porque tanto el empleador como el trabajador no busca que su propuesta sea la que sea tomada por el tribunal. Entonces, hay muchas observaciones, ¿no? Dentro de las observaciones siempre se pone en el estado financiero de la empresa, ¿no? Se ponen ejemplos de, por ejemplo, si es de una empresa minera, todos los otros convenios colectivos, cuánto es la importación, la exportación, y el Ministerio de Trabajo en sus páginas web oficiales tiene muchísima información valiosa, muchísima información certera respecto de algún desempeño de las empresas anuales, ¿no? De cuánto ha sido sus pasivos, sus activos, si ha tenido algún problema financiero, si no, si ha ampliado su ámbito de trabajo, ¿no? Entonces todo eso se puede ver y en las observaciones que, como les digo, generalmente son muchísimas, lo hacen tanto la empresa para el convenio presentado, la propuesta final del empleador tanto el empleador para el de la empresa. Entonces pasan los 30 días naturales y ya debemos de tener el laudo arbitral dentro de esos 5 días, ¿no? Obviamente, para todo existe una excepción y teniendo en cuenta que se toma supletoriamente la Ley General del Arbitraje, podría en alguna de estas etapas el tribunal arbitral extenderla por algún motivo, ¿no? Porque falta algo, en este caso ya vamos a hablar acerca del dictamen económico financiero, que es algo obligatorio para que pueda darse un laudo. Generalmente este dictamen económico financiero no llega a tiempo. Esto lo solicitan a la autoridad de trabajo y puede pasar más de los días estipulados y no llega y no llega, ¿no? Entonces eso es un poco lo que siempre retrasa los arbitrajes, ¿no? Porque tanto el empleador como los trabajadores en el sindicato presionan, ¿no? Pero
pero señores del tribunal, ¿no? Ya queremos tener noticias, han pasado los días que estipula la ley, pero a veces no llega. Y como lo veremos al final, existe casos en que el tribunal, no sé si por desconocimiento o por haberse visto presionado, porque de repente dentro de la ley no vieron que existiera un problema, han resuelto un laudo sin tener en cuenta el informe económico financiero. Pero bueno, eso lo veremos al final. Entonces, hay 5 días para que se realice el laudo. ¿Qué debe contener el laudo arbitral final? Obviamente, igual que una sentencia, debe tener la motivación suficiente para poder contrapesar por qué se ha tomado esta propuesta final, porque como sabemos se debe tomar o la propuesta del sindicato o la propuesta del empleador. No puede tomarse un mix de ambas propuestas, no puede ser así. Tiene que ser o una u otra. Entonces, por lo tanto, el laudo tiene que estar muy bien respaldado para que pueda ser un laudo, digamos, entre comillas, que no pueda ser sujeto a impugnación. Pero, sin embargo, el laudo puede impugnarse. Eso lo señala el artículo 66. El laudo efectivamente es inapelable y tiene carácter imperativo para ambas partes. También existe una eh, eh, un cisma dentro de la doctrina porque algunos dicen que el laudo no puede semejarse a una sentencia, otros dicen que sí, porque la sentencia sí es apelable, pero sin embargo el laudo no es apelable, pero es impugnable. Entonces existe también discrepancia al respecto, pero lo cierto es que es inapelable. Se puede impugnar si, ¿cuál es el órgano competente? La sala laboral de la Corte Superior, en casos de que de nulidad y por establecer menores derechos contemplados por la ley en favor de los trabajadores. También existe la ley 311-18 que regula el arbitraje dentro del sistema laboral público, dentro del sistema laboral público, en el cual señala también que el hecho de que sea y que se reclare la nulidad no quiere decir que no surte efectos el convenio colectivo o el laudo. O sea, también recientemente se está impulsando más el arbitraje laboral dentro del ámbito del público, ¿no? Pero ha existido también algunas controversias, ya que se señala de que no, que para tener en cuenta de una propuesta final dentro del sector público tiene que tenerse en cuenta la ley de presupuesto, entonces esto un poco que dificulta por el tiempo en el que se presenta este presupuesto, porque pasa al próximo año, porque estamos en noviembre y ya no se contempló. Sin embargo, sí se puede dar, sin embargo, sí se puede hacer, pero dentro del ámbito público existen algunas normas, algunos caracteres que vamos a ver al final. Me parece que también dentro de las conclusiones existe algo al respecto de esto que no resulta tan viable como en el ámbito privado, pero que también supletoriamente se tiene que tener en cuenta la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento. Entonces, la Corte Suprema ha especificado en qué momentos podría darse la nulidad de este laudo. Entonces dice, la primera es cuando el árbitro tribunal o alguno de sus miembros están impedidos de participar como tales, no tienen, los pueden tachar porque tienen algún parentesco con la empresa, porque quizás ha trabajado dentro de la empresa, ¿no? Supongamos que el árbitro ha sido gerente legal de la empresa y ahora es árbitro de la empresa, o, no, o algún aspecto en que lo pueda tachar, ¿no? Ponemos un ejemplo, pero está la norma para poder ver. B, cuando se pronuncia en forma distinta alguna de las propuestas o combinando planteamientos, obviamente sí si existen dos convenios colectivos de propuesta final totalmente redactados, con todas sus cláusulas completas, entonces no puede
de manera distinta, o tampoco se puede combinar, ¿no? O sea, hacemos entonces el tribunal arbitral, nos ahorramos el trabajo y hacemos de Team Marín de Dopingüe, y para que los dos queden contentos, ponemos una cláusula de aquí y una de allá y hacemos un super mix bonito para que los dos queden contentos. O sea, no puede hacerse eso. Existe la nulidad cuando una empresa o un sindicato ha aceptado realizar, someter sus diferencias a un arbitraje, obviamente tiene en cuenta que el tribunal arbitral va a tener que tomar la propuesta final de alguna de las dos partes de manera íntegra. C, cuando se ha expedido bajo presión derivada de modalidades irregulares de huelga. D, cuando se haya emitido sin tener en cuenta el informe económico de la autoridad de trabajo, que ha sido causal de nulidad, que al final vamos a verlo. E, cuando una de las partes no haya sido debidamente notificada, ¿no? En este caso es muy importante que dentro del proceso arbitral las resoluciones que se dan estén debidamente notificadas, tanto de manera presencial, que se ha dado casos en que dentro del tribunal arbitral ha existido las notificaciones presenciales, o sea, físicas, físicas y las notificaciones abstractas por medio de correo electrónico, ¿no? También he visto casos en los que solo ha sido por medio electrónico y también ha surtido efectos, ¿no? De todas maneras, se mandan las pruebas de que realmente ha sido recibido el correo, dan correctamente sus correos y se puede hacer así. Entonces, hay que cuidar mucho este procedimiento para evitar que caiga en nulidad. Entonces, es deber del tribunal arbitral, junto con su secretaria, de hacer de que este procedimiento arbitral se desarrolle de la manera impecable para evitar una futura nulidad. Cuando una de las partes no haya sido debidamente notificada, perdón, ya lo dije, la F, cuando el árbitro tribunal resuelve sobre materia no sometida a su decisión, que podría decir cualquier otra cosa, ¿no? Que es muy difícil que se dé el caso, ¿no? No conozco alguno en que haya resuelto sobre manera diferente, pero bueno, podría ser. Y para culminar, vamos a hablar de las notas finales jurisprudenciales. El Pleno Supremo Laboral, que ha visto las causales de nulidad, que ya hemos visto anteriormente, la apelación 3967 del 2018 Lima respecto del informe económico, la cual fue causal de nulidad por no haber tenido el informe económico, y esto hizo que se lleve abajo el laudo, ¿no? La apelación 16.270/2017 de Lima, donde existió discrepancia en la resolución del laudo. La apelación 1094/2018 Lima, donde existió una atenuación deliberada dentro del laudo arbitral. Y la apelación 11.37.8/2016, donde indicaba que a falta de acuerdo, el periodo rige en un año. Podría ser de más, sí, podría ser de más, pero si no le ponen ningún tipo de periodo de vigencia a este convenio colectivo, se supone que, como dice en esta apelación, en la resolución de la apelación, es que rige a partir de un año. Entonces, con todos estos temas que realmente han sido unas pinceladas, porque en realidad podríamos hablar muchísimo de algunas partes del laudo arbitral y la negociación colectiva, pero que en materia general espero que haya quedado claro, espero que les haya servido de mucho, espero que también les haya abierto la curiosidad a los que no están involucrados en estos temas, a poder aprender un poco más, a poder entrar en este mundo del arbitraje que, como vimos, a partir de los 2011 en adelante, ha tenido muchísimo más, muchos más sindicatos y empresas que han querido mantenerse y someterse a un arbitraje. Eso sería todo y muchas gracias. Sí, a ver, ahora sí, las gracias más bien a la doctora Yanira Díaz por su excelente exposición. Y bueno, tenemos acá algunas preguntas que nos han ido haciendo por interno y a ver, se las vamos a hacer llegar. La primera dice, generalmente la parte que pierde el arbitraje laboral demanda su nulidad ante el Poder Judicial.
Del 100% de procesos judiciales de nulidad, ¿qué porcentaje de laudos aproximadamente son los que efectivamente logran anular el laudo? El micrófono creo que no. El micrófono. Sí. Ahora sí. Disculpen, Sí, estaba sí, apagado, no fue. sí, sí, sí. O sea, antes de contestar la pregunta, no es que haya perdido el arbitraje en realidad, ¿no? O sea, podemos decir que sí, pero uno al someterse a dicho arbitraje, como les dije, sabemos que existen dos tipos de propuestas y una va a tomarse en serio. No podría decir la verdad cuál es el porcentaje. ¿Mm? No he revisado sobre en la página web del Ministerio de Trabajo, ¿no? Los invito a que puedan ayudarme a revisar. Ahí existe muchos cuadros comparativos, o sea, están haciendo un excelente trabajo en este caso, donde habla de la cantidad de laudos, de las impugnaciones, de las nulidades, ¿no? Cuántas realmente logran hacer que se revoque el laudo y que se vuelva a hacer un laudo, ¿no? Porque no es que ya es nulo este laudo y pucha, todo lo que hicimos quedó en cero y no es así, sino tienen que al revocar este laudo, presentar un nuevo laudo donde esté correctamente todo lo que solicita la norma para que este laudo esté impecable y pueda no ser objeto de nulidad. Pero la cifra exacta no podría decirla. Perfecto. Nos repreguntan, en el caso de nulidad del laudo, nuevamente se forma un nuevo tribunal arbitral con nuevos árbitros o podrían los árbitros anteriores también laudar. Los árbitros anteriores laudan y tienen que realizar el laudo de acuerdo a las especificaciones que les también la sala, ¿no? Perfecto. Por acá hay otra pregunta. Dice, ¿dónde se puede ver el registro de árbitros habilitados y cuáles son los requisitos para ser parte de ese registro? La página oficial, yo lo he encontrado en Google, pongo Ujú. registro de árbitros Perú y ahí les va a salir, ¿no? No le podría decir exactamente no, pero ahí aparece el registro de árbitros y también existe, ahí están los requisitos para poder ser árbitro. Ya, entonces Dentro. en la página del Ministerio de Trabajo. Sí, sí, sí. Ahí Sí. están los requisitos y ahí están la lista de árbitros, como le digo, porque tienen que ser. O sea, me imagino que la autoridad de trabajo en el momento en el que acepta todo el expediente arbitral para poder iniciar una negociación colectiva, de acuerdo a la norma, en el momento en que tanto el empleador como el sindicato por medio de los trabajadores presentan sus documentos ante la autoridad de trabajo y la autoridad de trabajo es la que se encarga antes de que inicie el proceso arbitral de dar por aceptado el árbitro de la empresa, por aceptado el árbitro de los trabajadores, en este caso el sindicato, y también el que de común acuerdo las dos partes, también se envía ese documento a la autoridad de trabajo. Y la autoridad de trabajo acepta, el tribunal, me imagino que obviamente lo filtran de esa manera, ¿no? Revisando la, los árbitros, si es que están debidamente registrados en este lugar, y así es que dan el check para que uno pueda iniciar este proceso arbitral. Bien. Y por acá tenemos una última pregunta. Nos indican, dada la demora en que se envía el informe económico al tribunal arbitral, ¿cómo se evita la nulidad por incumplimiento en los plazos? Según la experiencia que he podido ver, lo único que nos queda es esperar. O sea, dentro del trabajo que yo he tenido, no ha existido Ujú. algún caso en el que hayamos obviado esa parte, porque sabemos que es importante, porque sabemos que puede ser causal de nulidad y obviamente el árbitro elegido por la empresa, el árbitro elegido por el sindicato confía en ellos y sabe que van a hacer el mejor trabajo. En mi experiencia personal no lo hemos hecho obviando, hemos tenido que esperar, sí, hemos tenido que presionar, ¿no? Lamentablemente la burocracia en nuestro país ya sabemos
se maneja. Entonces hemos tenido que hacer muchas llamadas pidiendo que por favor se puedan tener celeridad en el caso de este informe, porque realmente es indispensable. Y lo hemos visto al fin de mi exposición, que realmente existen muchas nulidades por esto. Y obviamente me imagino que los que no lo han hecho es porque demora mucho, pero solo nos queda esperar. Y como les digo, el tribunal arbitral está facultado a poder extender los plazos, ¿no? No, Ah, no ok. una extensión muchísima, no, sino una extensión según lo que vea necesario y obviamente fundamentada en que este plazo ha sido extendido a razón de que falta un documento importante dentro del proceso arbitral. Excelente. Entonces la salida iría un poco por la extensión de los plazos, ¿no? Dado que el informe económico, como hemos visto, sí o sí es un medio probatorio indispensable, ¿no? Entonces, al extender los plazos, por ahí ya no se incumpliría con el trámite del procedimiento arbitral. Bien, también nos están preguntando, doctora Yanira Díaz, ¿dónde pueden contactarla, ubicarla para alguna asesoría, consultoría o de repente invitarla también seguramente a futuras conferencias o exposiciones sobre el arbitraje laboral? Muchas gracias. Yo trabajo, formo parte del estudio Cruces y Asociados, lo pueden encontrar en las redes, a cargo del doctor Helber Cruces, que es un excelente laboralista, de él he aprendido mucho y yo pertenezco a este estudio, ¿no? Y tenemos nuestras oficinas ubicadas en Caima, en la urbanización El Remanso, a ver, no me acuerdo muy bien el número, urbanización El Remanso B4 Arequipa en Caima. Ahí pueden ubicarnos, preguntar por el doctor Helber Cruces, que es el encargado del estudio, y yo que veo algunos de estos temas, ¿no? Entonces ahí pueden encontrarnos en nuestras redes, está el teléfono, está la dirección, y también pueden contactarnos por ahí. Bien, buen dato entonces. Doctora Yanira Díaz, unas últimas palabras, por favor, de despedida. De nuevo agradecer la oportunidad que me brinda doctor Canales. El doctor Canales ha sido uno de los profesores que he tenido, ¿no? El cual me ha enseñado mucho y le agradezco mucho. Él ha sido mi profesor, ¿no? Estoy orgullosa que él me haya enseñado y gracias por la oportunidad, doctor Canales. Y no, y decirles que este tema del arbitraje es bonito, que si alguien quiere profundizar un poco más, que si alguien tiene alguna pregunta en específico, puedo hacérmelo llegar por medio de mi correo, por medio del estudio, y ahí vamos a poder absolver sus dudas o cualquier inquietud que tengan respecto de este tema, que como les digo, es muy bonito, ¿no? Es como que un tema aparte que nos compete a los abogados, que no, que pero que es muy, muy bonito en su desarrollo, ¿no? Muy bonito en el, en el final que tiene, en ver un convenio colectivo y ver la alegría de las partes, ¿no? O sea, eso es algo indiscutible y ojalá que algún día puedan estar, puedan conocer un poco de manera práctica este tema. Eso es todo, doctor Canales. Muchas gracias. No, las gracias más bien a usted, doctora Yanira Díaz. Sabe que abogaclass.com es su casa. Esperamos tenerla pronto nuevamente por acá. Por ahí en interno también ya nos están haciendo saber su interés en poder tener un curso de arbitraje laboral. Así es que desde ya usted va a ser una de nuestras ponentes, nuestras docentes y nuevamente agradecidos por su participación y bienvenida siempre a boaclass.com. Bien amigos, entonces el día de hoy estamos concluyendo esta conferencia, no sin antes hacerle recordar que nos pueden seguir en nuestra página web www.abogaclass.com, así como en nuestras redes sociales, Facebook y LinkedIn. La conferencia de la doctora Yanira Díaz también la van a poder nuevamente ver en nuestro canal de YouTube. Los esperamos muy pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.